de Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Capítulo 1, parte 1. El mito de Alemania como una nación del mal. Como resultado de la pérdida de 2 guerras mundiales apocalípticas, Alemania adquirió una reputación como la nación del mal en Europa, y tal vez la nación del mal de todos los tiempos. La sola mención de la palabra alemán trae a la mente tropas de asalto, a paso de ganso, bajo el mando de oficiales prusianos de dura cerviz, listos para marchar e infligir asesinatos gratuitos y destrucción sobre sus amorosos vecinos. Se nos ha lavado el cerebro con la propaganda incesante para considerar a los alemanes como intrínsecamente militaristas, agresivos, brutales, racistas y antisemitas, con una predilección por la obediencia ciega a las figuras de autoridad. Cientos de películas de Hollywood, e innumerables libros y artículos de revistas han reforzado de forma permanente esta imagen negativa de Alemania en la mente popular. Motivos racionales para los inexplicables horrores por los que se acusan a los alemanes de haber rutinariamente cometido, no son necesarios. Es axiomático que su naturaleza maligna lo explica todo. Considere la película, La lista de Schindler, del director judío, Steven Spielberg, por ejemplo. El comandante nazi del campo de concentración, supuestamente el campo de Patzó fuera de Cracovia, no lejos de Auschwitz, está de pie sin camisa en el balcón de su casa con una escopeta de caza sobre sus hombros desnudos. El rifle está equipado con una mira telescópica. En la película, la casa se encuentra en una colina sobre el campo para que pueda mirar hacia abajo a la multitud de prisioneros dando vueltas en el recinto abajo. Se pone el rifle en el hombro y por el telescopio comienza a recorrer casualmente de un preso a otro. La imagen a través del telescopio ahora llena la pantalla del cine. El punto de mira se detiene en un prisionero seleccionado al azar. Aprieta el gatillo y el prisionero cae al suelo, muerto. La pantalla luego enfoca de nuevo al comandante nazi que muestra aburrida despreocupación mientras acciona el cerrojo de su rifle y casualmente lo eleva de nuevo a su hombro. Lo dispara de nuevo, y de nuevo un prisionero cae al suelo, muerto. Aburrido de sus prácticas de tiro, centra su atención en la hermosa y atractiva mujer, desnuda acostada en una cama justo dentro de la casa desde el balcón. La mujer es supuestamente una de sus criadas judías seleccionadas del campamento, que al parecer también sirve como su esclava sexual. Su rostro expresa, sin embargo, un desdeñoso cinismo. El asunto de los disparos, tanto como incorporar a la doncella desnuda judía, es para mostrar al oficial nazi como totalmente corrompido, sin conciencia, sin moral, o empatía por otros, en resumen, un psicópata. Se supone, por supuesto, que los prisioneros asesinados eran todos judíos. 2 populares temas judíos se combinan aquí: la maldad nazi y la sempiterna persecución judía. Este episodio es completamente ficticio, basado en una novela de Thomas Keneally, un australiano, que solo visitó los campos de concentración una vez en 1980. Nunca ha sido registrado un acontecimiento como se ha descrito anteriormente, sin embargo, la gran mayoría de los aficionados al cine se lo tragan completamente, y lo aceptan como la historia real. El verdadero campo de Patzó se encontraba en el otro lado de una colina de la casa del comandante, y completamente fuera de la vista desde el balcón del comandante. Hubiera sido imposible para él disparar hacia abajo hacia el recinto, como se muestra en la película, incluso si hubiera estado inclinado a hacerlo, lo que es muy poco probable. El comandante real de Patzó, Amon Goetz, en el que se basa el personaje de la película, vivía en la casa con su novia Ruth Skaeda, con la que tuvo un hijo. Ruth dijo que tenían la intención de casarse, pero no pudieron hacerlo debido al caos al final de la guerra. Ella había cambiado su nombre y el nombre del niño a Goe después de la guerra con la ayuda del padre de Amon Goetz.
Szymon Goetz fue ahorcado después de la guerra por el gobierno polaco, principalmente por ser un miembro del partido nazi y un miembro de las Waffen-SS, no por disparar a prisioneros. Ruru describió a Szymon Goetz como un hombre culto que tenía una bella voz. Goetz lo hizo, de hecho, tenía 2 criadas judías, seleccionadas de entre el campo mientras era comandante, pero no hay ninguna información que él tuviera relaciones inapropiadas con ellas. Esa historia solo se incluyó para añadir sabor a la película. Otro ejemplo es la película La decisión de Sophie, de otro director judío, Alan J. Pakula, en la que Sophie y sus 2 hijos pequeños son enviados a Auschwitz. Auschwitz es el templo sagrado de la tradición holocausto. Durante el proceso de selección, la selección es ahora una de las estaciones de la cruz de la religión del holocausto. Inmediatamente después de su llegada, un oficial nazi estereotipadamente malvado le dice a Sophie, supuestamente una notoriedad como el Dr. Joseph Mengele de Auschwitz, que ella solo puede retener a uno de sus hijos y que el otro tiene que ir a la cámara de gas. Ella se ve obligada a elegir cuál de ellos va a retener y cuál será enviado a la cámara de gas, por lo tanto, la decisión de Sophie. El malvado oficial nazi no proporciona ninguna razón o explicación para exigir que el niño muera, o para obligarla a hacer esa desgarradora elección. El que sea un nazi malvado se presume que es explicación suficiente. Esta película absurda se basó en una novela del escritor estadounidense William Tyrone Sher, que no tenía conocimiento de primera mano de los campos. Auschwitz fue utilizado simplemente como el escenario de un cuento que salió de su imaginación. Nada de eso ocurrió en la vida real. Sin embargo, las historias de nazis malos como estos, han sido durante mucho tiempo un elemento básico en Hollywood. El público que va al cine ha sido tan condicionado por estos sinsentidos, que la ficción se ha convertido en los hechos, en la mente del público. A todos nos han lavado el cerebro para aceptar tales absurdos y sin escepticismo. Los alemanes son el mal, por lo que hacen cosas malas. Ninguna otra explicación es necesaria. Sin embargo, Alemania no siempre se vio bajo esta luz. La imagen de Alemania como nación siniestra, depredadora, bélica, solamente se arraigó en el siglo XX. Alemania del siglo XIX, por el contrario, fue vista como un lugar de paz y de iluminación. El historiador inglés, Frederick William Maitland, describió la forma en que los ingleses veían a los alemanes durante el siglo XIX. Era habitual y plausible pintar al alemán como un ser poco práctico, soñador, sentimental, mirando con suaves ojos azules a través de una nube de música, de metafísica y de humo de tabaco. La muy influyente escritora francesa y matrona de salón, Madame de Siedy, retrató a los alemanes durante el período de las guerras napoleónicas como una nación de poetas y pensadores, una raza de amabilidad, poco práctica, soñadores de otro mundo sin prejuicios nacionales y sin inclinación a la guerra. Los estadounidenses también dieron a conocer una opinión benigna de los alemanes antes del siglo XX. El historiador estadounidense, Henry Cormeyer, escribió: ya estén unidos en su nueva nación, Alemania se unió en una sola nación en 1871, o en este país, se refiere a los inmigrantes alemanes en los Estados Unidos. Los alemanes fueron considerados en general, como personas metódicas y energéticas que fueron modelos de progreso, y que en su dedicación a la música, la educación, la ciencia y la tecnología, despertaron la admiración y la emulación de los estadounidenses. En 1905 Andrew Dixon White, un notable historiador americano, educador, y embajador de Estados Unidos en Alemania, escribió tan solo 9 años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, lo siguiente: Alemania, a partir de una gran masa confusa de guerreros y pensadores y trabajadores, militantes con objetivos opuestos, agotándose a sí mismos en luchas vanas, y presa de malévolos vecinos, se ha convertido después de la consolidación, en una gran potencia en las armas, en el arte, en la ciencia, en la literatura. Una fortaleza del alto pensamiento.
un guardián de la civilización, el aliado natural de cada nación que busca el mejor desarrollo de la humanidad. Continúa. El pueblo alemán ha históricamente hecho grandes contribuciones en todas las esferas del desarrollo cultural, intelectual y científico. En el campo de la música, hubo genios del siglo XVIII como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert y Schumann, para nombrar unos pocos. Este genio de la música continuó en el siglo XIX con los Strauss, Mahler y Richard Wagner. Allí están las contribuciones literarias de Goethe y Schiller, las obras históricas de Rankine y Libois, los estudios de filosofía de Kant y Hegel, y las grandes aportaciones científicas de Alexander von Humboldt y William Conrad Röntgen. Estos son solo algunos ejemplos de una lista muy larga. El sistema prusiano de la educación superior y el florecimiento cultural que caracteriza a Prusia durante los años que siguieron a las guerras napoleónicas influyeron en gran medida tanto en Europa y América. El sistema de escuelas públicas de América, así como nuestro sistema universitario, se modeló deliberadamente a la manera del sistema de educación pública de Prusia y a su sistema universitario. Alemania fue admirado por el mundo como un centro de aprendizaje, por su alta cultura y por sus logros en todos los campos, y también por su cultura de la honestidad, el trabajo duro, el orden y el ahorro, que existía aún en el nivel más bajo de la sociedad. Estudiosos y periodistas británicos tenían una muy favorable disposición hacia todo lo alemán, incluyendo su historia, su cultura y sus instituciones a lo largo del siglo XIX. El muy respetado historiador de Cambridge, Herbert Butterfield, comentó ampliamente la alta estima de Gran Bretaña por Alemania. Él comenta: en Inglaterra prevaleció una vez la opinión de que la historia alemana era particularmente la historia de la libertad, porque era una historia que abarcaba la federación, el parlamento, las ciudades autónomas, el protestantismo, y una ley de libertad llevada por las colonias alemanas al este eslavo. En aquellos días eran los estados latinos los que se consideraban afines al autoritarismo, aferrándose al papado en Italia, la Inquisición en España y las dictaduras bonapartistas en la militarista Francia. La inversión de este punto de vista en el siglo XX, y su sustitución por una opinión común de que Alemania había sido el agresor y enemigo de la libertad a través de todas las edades, sin duda, será en sí misma objeto de investigación histórica algún día, especialmente en lo que parece haber coincidido tan estrechamente con un cambio en la política exterior británica. Hasta la década de 1900, cuando los estudios históricos en Inglaterra llegaron a su punto máximo, en hombres como Acton y Maitland. Las palabras apenas pueden describir la admiración por Alemania, y el discipulado confesado, que existía entre los historiadores ingleses. Y a continuación, el autor británico Thomas Arnold, junio 13 de 1795 a junio 12 de 1842, vio a Alemania no como a una nación con una predisposición única hacia el autoritarismo y la regimentación, sino más bien como una cuna de la ley, la virtud y la libertad, y consideraron que es una distinción de primer orden que el inglés perteneciera a la familia germánica de los pueblos. De Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Capítulo 1. Parte 1. Gracias por tu atención.